Fíjese algo, hoy quiero compartir con ustedes un tema titulado El Club del 1%. Y es interesante porque en el mundo biker, el 1% es considerado la gente más mala. Sin embargo, hay otra cara de la moneda. Diga conmigo, otra cara de la moneda. Y quiero hoy hablarte de esa otra cara de la moneda fuera del mundo biker, que es el club del 1%. Y quiero contarte una historia bíblica del rey David y ciertos guerreros, soldados que quisieron estar bajo la autoridad del rey David. Y esto se encuentra en 2 de Samuel capítulo 23. Y en la Biblia esto está titulado como héroes en el ejército de David. Dice así: estos son los nombres de los soldados más valientes de David: Joseb-Basebet, el Tacmonita, por si alguno tiene a su esposa embarazada, aquí tiene algún nombre que le puede poner a su hijo, que era el principal de los tres más famosos. Diga conmigo, los tres más famosos. En una batalla mató con su lanza 800 hombres. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodó el Jajojita, que también era uno de los tres más famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pasdamim para la batalla. Los israelitas se retiraron, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos. Presta atención a esto: a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor le dio una gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Eleazar, pero solo para tomar los despojos. El tercer valiente era Samá, hijo de Agüe el Ararita. En cierta ocasión los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos, pero Samá se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. El Señor les dio una gran victoria. En otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la cueva de Adulán, donde estaba David. La cueva de Adulán representa ese momento o esa temporada del hombre. En una ocasión les contaba que cuando un hombre tiene muchas preocupaciones se aísla. Por eso la importancia de una comunidad, por eso la importancia de pertenecer a algo que te provea, que te asista, de esa mano amiga, de ese apoyo. Y la cueva de Adulán era donde estaban las personas más desalojadas emocionalmente. Era como un hospital. La cueva de Adulán se llegaba a ese lugar cuando ya no sentías que tenías propósito, sentido en la vida. En ese momento se encontraba David. David se encontraba en un momento de su vida donde estoy seguro muchos de nosotros hemos estado. En ese momento donde no ves salida, donde estás en medio de una situación difícil que crees que no vas a poder obtener la victoria. Ahí estaba David. Y estos hombres fueron a la cueva de Adulán donde estaba David. Era el comienzo de la siega, dice, y una tropa filistea acampaba en el valle de Refayín, es decir, una tropa enemiga. David se encontraba en su fortaleza y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, presta atención, exclamó: ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén. Entonces los tres valientes, diga conmigo, los tres valientes. Entonces los tres valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua ¿en qué? En honor al Señor. Y declaró solemnemente: que el Señor me libre de beberla. Esto sería como beberme la sangre de hombres que se han jugado la vida. Y no quiso beberla. Entonces, pongámonos en contexto. Fíjese qué interesante. David está en una situación donde no sabe qué hacer. Ahí está el ejército enemigo que acamparon enfrente.
ahí están los tres soldados más valientes. La historia relata y cuenta que estos tres hombres incluso eran más preparados que el mismo David. David no solamente era rey, sino que David también fue un gran soldado. Recuerden que cuando llegaban de la batalla con Saúl, el pueblo cuando los recibía decían: Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Entonces la fama de David era muy grande por el gran guerrero y el gran soldado que era. Entonces estos tres hombres, cuenta la historia, que eran más preparados que David, tenían más experiencia que David, tenían más currículum que David. Y el nivel de honra que estos tres hombres presentan ante David no es muy común, solamente se encuentra en el seclud del 1%. Diga conmigo, hay códigos. El evangelio es como la mafia, y a mí me encanta, porque la mafia se maneja con códigos. Y me gusta porque cuando un hombre viola los códigos, eso, tanto para el evangelio como para la mafia, es deshonra. Es deshonra. Por eso tú puedes ver en esta historia tres hombres que son más preparados que David, pero llegaron donde David y se le inclinaron y le dijeron: queremos servirte a ti. Es decir, ellos no vieron a un hombre menos preparado. Ellos no vieron a un hombre que estaba sumergido en las cuevas de Adulán, quizás en una depresión o tal vez lleno de temor. Esa era su fortaleza. Sino que ellos vieron a un hombre que tenía honor. Ahora, aunque David era pastor de ovejas, y sabemos la historia, en su labor aprendió, siendo pastor de ovejas, aprendió a luchar contra leones y aprendió a luchar contra osos defendiendo las ovejas. Era un rey, pero al mismo tiempo era un soldado. Ok, nos hacemos la primera pregunta: ¿por qué estos hombres están allí? Y David exclama, David dice: si pudiera tomar agua del pozo que está en Belén. Estos tres soldados, para que usted tenga una idea del contexto, cruzaron el campo enemigo, atravesaron el ejército enemigo para poder recoger agua de ese pozo. Regresaron otra vez cruzando el campo enemigo. Imagínense, esos tipos eran unos samuráis mínimo. O sea, para tú cruzar el campo enemigo y que no se dé cuenta nadie. Y le llevan el vaso a David. Diga conmigo, honra. Pero ¿qué hace David? David, en honor al Señor, dice el texto bíblico, no se bebe el agua. Ahora, esta es la parte jocosa mía, donde yo hubiera sido uno de esos tres valientes. Dice: viejo, yo arriesgué mi vida para traerte agua y tú no te la vas a tomar, no te la vas a beber. Pero en el contexto te das cuenta que es el nivel de honra. O sea, un gran líder dice: si todos no bebemos agua, yo no bebo agua. Hello. Si bebemos agua, si yo bebo agua, aquí bebe agua todo el mundo. Si ustedes no beben agua, yo tampoco voy a beber agua, y la derrama. La pregunta que nos podemos hacer, número uno, es: ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué ellos arriesgaron su vida? ¿Por qué ellos tuvieron que arriesgar su vida cruzando el campo enemigo para traerle un vaso con agua al rey David? Diga conmigo: porque un soldado sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Cuando un hombre quiere cambiar, sabe lo que tiene que hacer. Si hay una persona que tiene cirrosis hepática y bebe todos los días, esa persona sabe lo que tiene que hacer para no morirse. Hello. El ser humano, el hombre, sabe lo que tiene que hacer para cambiar, pero no lo hace. Pero un verdadero soldado sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Número dos, ¿necesitaron una orden? No necesitaron ninguna orden para ir a tomar agua del pozo.
Y algunos de los soldados pudo haber dicho, mira, ¿sabes qué? El rey no nos ha dicho que vayamos. El rey no nos ha dicho que busquemos agua. Soy un soldado y obedezco órdenes y esto no parece ser una orden. Y aquí es donde muchas veces vemos en los hombres, sobre todo en nuestra raza latinoamericana, hispanoamericana, la ley del mínimo esfuerzo. ¿Hay alguien aquí? La ley del mínimo esfuerzo. Si algo representa para mí un esfuerzo, mejor no lo hago. Solo hasta que te veas amenazado y tengas la necesidad en tus narices de que tienes que cambiar. Cuando te ponen el ultimátum en tu casa y te dicen o cambias o te cambias de casa. Hello. Número 3, ¿cómo supieron del deseo de su rey? Porque la Biblia dice que David exclamó. Es decir, yo pienso que fue más como un susurro, fue más como un pensamiento interno. Si pudiera tomar agua del pozo. Yo no sé si es que esa agua tenía un sabor diferente, la de ese pozo, o no había más pozos por allí cerca. Pero ¿cómo ellos se enteraron del deseo de su rey? ¿Cómo se enteraron del deseo de su líder? Estaban lo suficientemente cerca del rey para escuchar sus deseos. Hay gente que me dice, por ejemplo, yo escuchaba cuando el príncipe estaba dando el testimonio, muchas veces usted que ve que hombres como yo, como nosotros decimos, no, es que Dios me dijo, no, yo sentí que Dios me indicó que hiciera esto, Dios me habló, Dios me dijo. Y mucha gente que obviamente no tiene una relación con Dios, te pregunta, ¿cómo es ese tema de que Dios te dijo, de que Dios te habló? ¿Cómo sabes cuándo es Dios que te habla? ¿Cómo sabes cuándo es Dios que te indica o te instruye en algo? Pues precisamente tienes que tener una relación personal con Él, una relación íntima, una relación personal, una relación creciente con Dios. Para tú poder conocer a Dios tienes que tener una relación con Él. De esta forma podrás saber cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus deseos para tu vida. No puedes conocer cuál es el plan de Dios para ti si no tienes una relación con Dios. Y ojo, no es una invitación a una religión, porque la religión es el que se mete, se sale. Porque esto no es un tema de religión. La Biblia no te muestra una religión, la Biblia te muestra una relación con Dios. Y la forma de tú saber cuál es el plan de Dios para tu vida es teniendo una relación con Él. Ahí en tu casa, en tu trabajo, en tu vehículo. Y comenzar, ahí es donde comienza a ser parte de ese club del 1%. Estos soldados conocidos como los valientes de David son la representación del 1% de las personas que tienen éxito en la vida. Este club del 1% es aquella persona que realmente está dispuesta a hacer lo que tiene que hacer, que sabe que tiene que hacer para alcanzar lo que tiene que alcanzar, y eso se llama, diga conmigo, carácter. Ahora, para entrar a este club debes hacer lo que el 99% no hace. Por ejemplo, el 99% se rinde ante la primera dificultad, pero el 1% persiste. Dile a la persona que está a tu lado, persiste, resiste, insiste y nunca desistir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dile al que está a tu lado, no te rindas. Sea lo que sea que estés pasando, no te rindas. Sea lo que estés viviendo, no te rindas. Nunca una noche ha vencido un amanecer. El 99% sigue la multitud. El 1% sigue el plan de Dios. Veía un video en estos días que decía, es peligroso cuando alguien atenta contra un verdadero hijo de Dios. Primero, porque Dios lo defiende. Y segundo,
Porque Dios nunca ha perdido una batalla. Dios nunca ha perdido una batalla. Y si estás dentro del plan de Dios, ten por seguro que todo lo que suceda a tu alrededor será de bendición. Aún lo que parece ser malo, aún lo que parece ser negativo, aún lo que parezca ser amenazante para tu vida. Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos a quienes aman a Jesús. Hay un requisito. ¿Cuál es el requisito? Amar a Jesús. Y amar a Jesús implica tener una relación con Jesús. Entonces todo, dice la palabra que todo es todo. Entonces todas las cosas ayudan para bien. Es decir, que aquello que aparenta ser malo terminará obrando para bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo lo que aparenta ser malo, todo lo que aparenta ser negativo, obrará para bien. El 99% se conforma con lo bueno, pero el 1% busca la excelencia. Porque a Dios se le da con excelencia. Dios no dio cualquier cosa en la cruz del Calvario. Dios dio lo mejor, su único hijo, Jesús de Nazaret. Y es con excelencia. Lo bueno es enemigo de lo excelente. No puedes conformarte con lo bueno en tu negocio, en tu empresa. No te conformes con lo bueno, ve a la excelencia siempre. La excelencia marcará la diferencia. La diferencia te hace resaltar, es tu distinción. Te pregunto, ¿cuál es tu diferencia? En tu familia, en tu relación con tus hijos, como esposo. ¿Cuál es tu diferencia? ¿Qué es eso que te hace resaltar como hombre y como hombre de valor? El 99% habla de sus sueños. El 1% los convierte en realidad. Si va a aplaudir, aplaudan al Rey. Mira, la mayoría pasa su tiempo hablando y soñando con lo que quiere lograr. Pero el 1% toma medidas concretas todos los días. Mire, siempre te he contado esto, todos los días necesitamos ejecutar cambios en nuestra vida. La Biblia dice que todas las mañanas sus misericordias son nuevas. No dice todas las semanas, no dice todos los meses, no dice cada 6 meses, cada año, no. Todos los días, cada mañana, su misericordia es nueva. Entonces, esta misericordia que yo recibo cada mañana en mi vida, necesito aprovecharla al máximo. ¿Para qué? Para ejecutar cambios. Todos los días tienes que crecer. Si todos los días no crece, lo que no crece, muere. Todo lo que no crece, muere. Y créeme, tarde o temprano, tendrás que tomar la decisión. Es mejor temprano que tarde. Marcos 9:23 dijo, Jesús dijo, ¿cómo que sí puedo? ¿Por qué Jesús hace esto? Porque a alguien se le acerca a Jesús y le dice, maestro, ¿será que puedes sanarme? Imagínate, le hace la pregunta, ¿será que puedes sanarme? Y Jesús le dice, ¿cómo que sí puedo? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Para el que cree, algunas cosas son posibles. No es alguna cosa, es todo. Si tú lo crees, dale fuertes aplausos al Señor. Todo, 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 todo. Todo lo que pase en tu vida, si lo crees, si está alineado al Señor, es posible. Diga conmigo, nada es imposible. Nada es imposible. Escribió un libro un gran autor. Si usted no tiene el libro, usted está en pecado, ¿eh? Nada es imposible. Año 2009, ahí está el libro, ahí mi amigo Roy. Año 2009, el Señor me dio esa frase, nada es imposible. Y compartí incluso con Roy hace un momento, cuando llegué a este país, ustedes conocen la historia, la mayoría. Llegué con $20, con una mano adelante y otra atrás. Con 2 maletas cargadas de sueños, lo compartí hace 2 martes aquí. Y ver lo que Dios ha hecho, porque obviamente honra a quien honra merece, sí es verdad, Dios no trabaja con flojos, Dios no trabaja con personas que aplican la ley del mínimo esfuerzo, porque nada es imposible. Eso me dice a mí que Dios se encarga de hacer lo imposible. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú hagas lo posible. Dios hace lo imposible cuando tú haces lo posible.
Primero te toca hacer lo posible para que entonces Dios haga lo imposible. Pero hay gente que están sentados con la ley del mínimo esfuerzo esperando que Dios haga lo imposible cuando ellos no están dispuestos a hacer lo posible. Así no va a suceder nunca nada. Porque fíjate cómo lo dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. ¿En qué? En Cristo. Todo lo vas a lograr bajo la dirección y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Créeme, créeme, no hay nada que no puedas hacer cuando vas de la mano del Señor. Mira, cuando Walt Disney muere, todavía el parque de diversiones no estaba construido. Y estaban los ingenieros ahí contemplando la obra maravillosa, ya habiéndola terminado. Y uno le dice al otro, si Walt Disney estuviera vivo para ver esto, a lo que el otro le responde, no, precisamente porque él ya lo había visto, es que esto existe. Dile a la persona que está a tu lado, si lo crees, lo creas. Si lo crees, lo creas. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Fíjate algo. Hay una ley que utilizamos mucho en la filosofía Maxwell, que se las he compartido, que es la ley de la proximidad. La ley de la proximidad, y aquí aplica mucho el tema de la comunidad, el tema de los grupos, la peña, el grupo de hombres de valor, aquel dicho que mi madre me decía cuando era jovencito, dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando mi madre me decía mucho esto, yo tenía unos amigos de ahí de la cuadra que eran unos delincuentes. Entonces, ellos andaban con su droga y andaban en sus malos pasos, ¿verdad? Pero eran mis panas, eran mis amigos. Entonces, mi madre siempre me decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Mira, déjate de andar con esa gente, con esa mala junta. Y yo, mamá, son mis amigos, le decía yo. Ellos hacen sus cosas, sus fechorías, pero yo no tengo nada que ver con eso. Simplemente son mis amigos y me gusta andar con ellos. Un día andábamos juntos en una parranda, llegó la policía, nos agarró a todos y yo traté de explicarle al policía lo mismo que yo le explicaba a mi mamá. Los delincuentes son ellos, yo no, pero no sé por qué no me creyeron. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es un dicho totalmente cierto. En la filosofía Maxwell enseñamos la ley de la proximidad. Es decir, que tú eres el resultado de las 5 personas con quien más te juntas. John Maxwell dice que si tú eres el más inteligente del salón, estás en el salón equivocado. Estás en el salón equivocado. ¿De quién vas a aprender? ¿A quién vas a emular? ¿A quién vas a seguir? Lo peor que le puede pasar a un hombre es pensar que ya se las sabe todas. El verdadero líder nunca termina de crecer, jamás. Y no hay nada más poderoso que la necesidad de seguir creciendo. No hay nada más poderoso que la necesidad de seguir creciendo. La ley de la proximidad, esto te hace establecer un círculo íntimo. Diga conmigo, círculo íntimo. Este círculo íntimo es tu círculo de protección. Es decir, son esos amigos que están contigo en las malas y en las buenas. Son aquellos que no quieren nada de ti, al contrario, están ahí para aportar a tu vida. Por eso la ley de la proximidad es tan poderosa, porque cuando estableces este círculo íntimo, estableces una barrera de protección. Cuando tienes amigos en ese círculo íntimo, que son realmente los que te inspiran, los que te motivan, los que están contigo, incluso los que te ayudan a no pecar, que no es ese típico amigo que cuando tienes un problema con tu esposa te dice, yo tengo 2 cariñositas ahí guardadas. Y tú, como estás enfogonado con tu mujer, te dicen, para la porra esto, vámonos. Pero después el problema se convierte más grande. Entonces, el carácter es saber decir que no en aquel momento que te gustaría decir que sí. Quiero regalarte, para ir terminando, 4 amigos que necesitas tener en tu vida. Número 1, alguien que te diga la verdad, incluso si duele.
Si tienes al lado un amigo que son de esos que te dicen la verdad aunque te duela y no se aparta de tu lado, tú tienes que conservar esa amistad. Número 2, alguien con quien puedas llorar, pero que también luche contigo. ¿Sabes dónde sabes quiénes son tus amigos? Cuando tienes problemas y tienes crisis. Dante dice los amigos de la pala. ¿Has escuchado eso, los amigos de la pala? Hay dos clases de amigos. Está el asesino, ¿verdad?, que agarró y mató a uno y llama a un amigo y le dice: acabo de cometer un asesinato. Y el hombre dice: no me llames, me puedes implicar, ¿cómo se te ocurre llamarme? Si la policía se entera que me llamaste, seguramente creerán que soy tu cómplice, y le cuelga. ¡Pam! Y está la otra clase de amigo que cuando lo llamas y le dices: acabo de asesinar a alguien, me dice: ¿dónde está? Llevo mi pala para enterrarlo. Esos son los amigos, los de la pala. Son los amigos que tú necesitas, los de la pala. El que llora contigo, pero también el que lucha contigo. Número 3, alguien que conozca tus secretos, pero jamás los comparta. Es más, alguien que sepa quién eres y aún así te siga queriendo. Número 4, una persona que te apoye aun cuando pienses que no necesitas ayuda. Todo líder necesita tener estos amigos. Por ejemplo, la Biblia enseña sobre un hombre llamado Bernabé, quien acompañó al apóstol Pablo predicando el evangelio por muchos lugares. Todo líder necesita un Bernabé que te anime. Mira lo que dice Hechos 11. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Imagínate, en tu círculo de amistades tienes que tener a esa persona, a ese amigo que te anime constantemente, que en el momento que estás en baja te anime. Número 2, el líder, todo líder necesita un Jetro que le aconseje. Jetro era el suegro de Moisés, y Moisés necesitaba una figura paternal como su suegro. Jetro le dio consejos cruciales que ayudaron a dirigir con mayor eficacia, permitiendo delegar y evitar el agotamiento que estaba sintiendo Moisés. En Éxodo 18:24 dice: Moisés atendió la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. Todo líder necesita un Jonatán que sea un amigo leal. Diga conmigo: leal. Esa es mi palabra favorita. De hecho, de todos mis principios, el principio más importante para mí es la lealtad. Si yo no hubiera sido pastor, hubiera sido mafioso. Es lo mismo. No, ¿por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Fíchalo. Cuando salga lo agarran. ¿Sabes por qué? Porque la lealtad es necesaria entre los hombres. Si conoces a un hombre que le gusta chismear, primero no es un hombre, no tiene identidad, y eso es una relación que necesitas cortar. El chisme no es de un hombre leal. Siempre le digo a la gente: si lo que me vas a decir no me edifica, no me lo digas. Y necesitamos tener un amigo leal como Jonatán. Imagínate, Jonatán, hijo del rey Saúl. El rey Saúl quería matar a David, y Jonatán siempre advertía a David de su padre que lo quería asesinar. Más lealtad de esa, imposible. Todos necesitamos. 1 Samuel 20:42. Puedes irte tranquilo, dijo Jonatán a David, pues los dos hemos hecho un juramento eterno en nombre del Señor, pidiéndole que juzgue entre tú y yo, y entre tus descendientes y los míos. Así que David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Todo líder necesita un Nehemías que le aporte visión. Nehemías tenía una visión tan grande que reconstruyó las murallas de Jerusalén. Recuerda esto: la vista está diseñada para los ojos,
Pero la visión está diseñada para el corazón. Hay cosas que necesitas ver más con el corazón que con la vista. Nehemías 2:18 dice: al oír esto exclamaron, manos a la obra, y comenzaron la reconstrucción. Todo líder necesita un Daniel que ore por él. ¿Sabes quién realmente es un amigo? Aquel que ora por ti. Aquel que probablemente no te llama todos los días, aquel que no te escribe quizás todos los días, pero está constantemente orando por ti. Daniel 6:10 dice: y así se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Todo líder necesita un Natán que lo corrija. Esta es la parte más difícil del hombre. Porque en el momento que el orgullo está entronado en el ser humano, sobre todo en el hombre, no permitimos que nadie, ¿sabes por qué? Porque nosotros estamos diseñados como cabeza. Somos bueyes de nuestra manada, somos líderes de nuestra manada. Yo soy la cabeza de mi casa. Entonces, si no tengo el concepto real de lo que yo necesito en Cristo Jesús, no voy a aceptar el consejo de nadie porque yo soy el cabeza de mi casa. Pero todo líder necesita un Natán que te confronte, un Natán que te diga: hey, no lo estás haciendo bien. En mi círculo íntimo tengo 5 hombres que me mentorean, 5 hombres que les doy autoridad, sobre todo los que están cerca de mí, para ellos alarme la oreja en el momento que lo necesiten hacer. Tienen mi autoridad para hacerlo. Tú necesitas tener un círculo así. Tú necesitas rodearte de personas que te digan: estoy viendo que le estás hablando mal a tu esposa. Chequéalo. Un día uno de ellos se me acercó, estaba en mi casa, quedándose en mi casa, y vio cómo le hablé a mi hijo pequeño. Y después nos fuimos a tomarnos un vinito, a ver una película, estábamos ahí compartiendo, y aprovechó ese momento y me dice: creo que fuiste muy duro con el pequeño. ¿Y sabes qué hice yo? Agaché mi cabeza. Le dije: sí, lo sentí. Pero a veces nuestro propio orgullo no nos deja reconocer. Orgullo es no reconocer que lo que estoy haciendo me está matando. Tú necesitas tener amigos así. Todo líder necesita un Pablo que le sirva de mentor. Mira, Pablo, el apóstol Pablo, que es quien escribe casi todo el Nuevo Testamento, fue uno de los hombres que proporcionó orientación, instrucción y apoyó a muchos discípulos. Pablo llegó a tener muchísimos discípulos. Timoteo, Tito, de los más conocidos, ayudándolos a crecer en su camino. Imagínate, Pablo, quien era Saulo de Tarso. Imagínate esta historia, Saulo de Tarso. Para los que no conocen esta historia, Saulo de Tarso era un asesino de cristianos, es decir, el apóstol Pablo. Quien no sabe de historia bíblica, obviamente, no puede computar que aquel que escribió casi todo el Nuevo Testamento era un asesino de cristianos. Y si Dios pudo rescatar a un asesino, ¿cuánto más no puede hacer contigo? Yo quiero invitarte a ponerte de pie. Diga conmigo: el 1% entiende que el aprendizaje nunca termina. Nunca. Venía Saulo de Tarso antes de ser el apóstol Pablo. Odiaba a los cristianos. Iba camino a Damasco, pidió cartas a la sinagoga para que le autorizaran. Imagínense la influencia de este hombre. Este hombre tenía influencia en el gobierno. Pide cartas a las sinagogas para que le den permiso de ir a Damasco y arrestar a los cristianos. Pero usted supo que Pablo no los iba a arrestar.
Son de esas noticias que, bueno, hubo un intercambio de disparos y lamentablemente murieron los delincuentes. Esa iba a ser la noticia que iba a salir luego. Porque Pablo, uno de los primeros que asesina es Esteban. Cuando usted lee el libro de Hechos, te das cuenta que ahí estaba Esteban y lo apedrearon. Y dice que cuando Esteban se arrodilló, miró al cielo y se abrió el cielo y vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. Y dice la palabra que ahí estaba Saulo de Tarso comandando todo esto. Entonces Saulo era un asesino de cristianos, odiaba a los cristianos. Va camino a Damasco y en el camino a Damasco se le aparece Jesús de Nazaret. Dice que el resplandor de Jesús lo hizo caer al piso. Ese resplandor lo hizo quedar ciego por 3 días. Cuando él cae al piso, el Señor Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no está persiguiendo a Jesús, le está persiguiendo a los cristianos. Pero obvio que si persigues a los cristianos, persigues a Cristo. Entonces, él le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo era un hombre militante, un hombre de autoridad. Y donde hay un hombre de autoridad, ese hombre reconocerá otra autoridad. La respuesta de Saulo en el piso, ciego, escuchando la voz de Jesús, diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Responde él diciendo: ¿quién eres, Señor? Ese Señor establece una voz de sujeción a una autoridad mayor. Cuando él le dice: ¿quién eres, Señor?, él reconoce que la voz que él está escuchando es una voz de autoridad, es la voz del Señor. Y él le dice: levántate y entra a Damasco y vea a esta dirección. Jesús le da una dirección a él y le dice: entra en esta casa y ahí se te dirá lo que debas hacer. Lo primero que hace Pablo es obedecer la voz de mando, como todo soldado. ¿Sabes cuántas veces Dios te habla y tú lo dejas pasar por alto? ¿Sabes cuántas veces Dios te da una instrucción y no acatas la orden de Dios? ¿Sabes cuántas veces estás luchando con lo que Dios te dijo pero no lo quieres hacer? Porque la característica de un soldado es que una voz de mando, una orden no se cuestiona, una orden se cumple. Yo fui militar. En el ejército te enseñan: una orden no se cuestiona, una orden se cumple. Y yo puedo ver eso en la vida de Saulo de Tarso. Se levantó, entró a Damasco, fue la dirección que Dios le dijo, que el Señor le dijo. Y estando allí, Jesús se le aparece a un discípulo. Este discípulo se llama Ananías. Y Jesús le dice a Ananías, Ananías, ve a esta dirección y en esta casa hay un hombre llamado Saulo de Tarso que está ciego. Y quiero que vayas y ores por él, porque él tuvo una visión de que alguien fue y oró por él, impuso sus manos y recobró la vista. Jesús le está diciendo esto a Ananías. ¿Y sabes qué le dice Ananías? Señor, tú no sabes quién es ese tipo. Imagínate, o sea, Ananías, que es un discípulo, sí cuestionó la orden de Jesús. Pero Saulo, que era un asesino, reconoce la autoridad, inmediatamente obedece la voz de Jesús. Pero Ananías trata de convencer a Jesús de que ese tipo es un asesino. Imagínate, Jesús a lo mejor no sabía. Yo me imagino a Jesús con Ananías: uy, sí, un asesino, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Y cuántos mató? Señor, tú no sabes que ese hombre persigue a los cristianos, nos persigue a todos. Ha hecho mucha fechoría, ¿no te has dado cuenta de qué clase de persona es? Es decir, Ananías haciendo asesión de personas. Ananías siendo clasista el tipo. Y le dice: ve, que soy yo el que te manda. Yo me imagino a Ananías cuando entró a esa casa a orar por Saulo de Tarso. El hombre se estaba orinando. El miedo. Un asesino. Voy a orar por un asesino, y no cualquier asesino, no, un asesino de cristiano. O sea, a mí, yo no sé si era la voz de Jesús o la voz del diablo, decía Ananías. El hombre está allí y dice la palabra que Saulo estaba ayunando, orando y teniendo una visión.
¿Quién le enseñó a ayunar? ¿Quién le enseñó a orar? ¿Por qué Saulo está teniendo una visión? ¿Te das cuenta que cuando tú obedeces a Dios, comienza a fluir todo lo demás en tu vida? Y luego llega Ananías, ora por él, recobra la vista y dice que se levantó y comenzó a predicar el evangelio. Y ahora Saulo comienza a ser el apóstol Pablo, y él comienza a ser ahora el perseguido por los que eran sus discípulos de allá del Tigueraje, de allá de Capotillo. Dice, no, como que mira, Saulo se los volteó y ahora comenzaron a perseguirlo a él para matarlo. Y comenzó a huir, y en esa corredera, en esa huida que él tenía, comenzó a predicar el evangelio, comenzó a fundar iglesias y comenzó a tener una relación con Dios, una relación con el Espíritu Santo. Lo meten preso y desde la cárcel escribió lo que hoy nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Diga conmigo, propósito. Diga conmigo, el propósito es más grande que mi vida. Dios tenía un propósito con Saulo, pero desde ese momento hubo un cambio. Saulo cambió su círculo. No puedes cumplir el propósito si no aprendes a cambiar tu círculo. Y cambiar tu círculo no es ahora rechazarnos, sino que tú decides subir un escalón más para luego agacharte y a los que estaban contigo, subirlos a ese escalón contigo. De eso se trata. No se trata de cortar, sino se trata de inspirar. Recibo la inspiración acá y la llevo para acá. Amén. Yo quiero invitarte a que ahí donde estás cierres tus ojos y me permitas orar por ti. Señor, yo te doy gracias por la vida de cada hombre que están en este lugar. Yo te doy gracias, Señor, porque así como hiciste con Saulo, sé que harás con cada uno de ellos. Oro, Espíritu Santo, para que tú derrames tu gracia, tu favor y tu misericordia sobre cada uno de ellos, para que tu favor y tu gracia estén sobre sus familias, para que tu favor y tu gracia estén sobre sus hijos, para que tu favor y tu gracia estén en todo lo que hagan. Padre eterno, bendice su entrada y bendice su salida. Señor Jesús, oro para que todo lo que ellos pisen y todo lo que ellos toquen prosperen en el nombre de Jesús. Yo, Señor, oro para que tú estés con ellos donde quiera que ellos vayan, para que tú, Señor, guardes sus vidas y sus familias, y que todo lo que ellos construyan, Señor, pueda permanecer por generación, de generación en generación, en el nombre poderoso de Jesús. Si estás en este lugar por primera vez en tu vida, quiero pedirte que ahí donde estás repitas esta oración conmigo. Di conmigo: Señor Jesús, te abro mi corazón, te invito a mi vida, sé dueño de ella. Perdona mis pecados, perdona mis errores, límpiame, sáname, restáurame. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hoy me declaro una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Rey.